Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. Pues el día de hoy vamos a hacer un ejercicio bastante, puede decirse complicado, acerca de la herencia simple. Y con esto culminaríamos herencia simple y después iniciaríamos ya con herencia múltiple. Así que bueno, de internet saqué un ejercicio y lo modifiqué para complicarlo un poco más. Así que pues no tengo la solución, vamos a ver si lo podemos solucionar en este video. Y bueno, aquí en herencia pues vamos a utilizar una nueva carpeta para que sea herencia simple. Y vamos a meter todo esto aquí a herencia simple. Lo vamos a mover igual que esto de intro herencia simple, para después crear una carpeta de herencia múltiple. Y dentro de herencia simple vamos a crear otra carpeta que se va a llamar ejercicio animales. ¿Por qué ejercicio animales? Porque vamos a utilizar programación modular. Así que bueno, lo que vamos a hacer acá es crearnos, por ejemplo, un main.py para pues acá definir el ejercicio, que lo tengo copiado aquí a continuación. Entonces acá lo tengo, que básicamente pues simplemente cogí un ejercicio simple y lo compliqué bastante. Le voy a dar en no guardar y vamos a ver si lo logramos resolver. Para ello pues simplemente voy a hacer un formato aquí, porque esto pues va a estar heavy, va a estar complicado. Pero pues bueno, de eso se trata la vida diaria en programador, de coger cosas difíciles y desarrollarlas, ¿no? Entonces nos dice el ejercicio: suponga que es el administrador de un zoológico, el cual debe mantener diferentes tipos de animales, en el cual pues por ejemplo vamos a tener solo gorilas y conejos. Vamos a administrar solo gorilas y conejos. Tenga en cuenta que un animal consta de su peso y su altura, y que a cada animal se debe proporcionar uno o varios alimentos a consumir. Es obvio, para que no se mueran de hambre. También para cada animal se debe calcular su IMC, índice de masa corporal. Los alimentos de cada animal constan de su total en gramos, es decir, a cada animal se le deben proporcionar una cantidad de alimento en gramos. Y por último, a un conejo se le debe proporcionar un diente principal, y al gorila se le debe calcular el peso total de los alimentos, ya que puede consumir varios de ellos. Bueno, este ejercicio se nota que la mayoría lo hice yo porque está pues mal redactado. Pero vamos a empezar a desglosar aquí. Vamos a empezar por abstraer. Recordemos que esto es de los pilares de aproximación a objetos. Vamos a empezar a extraer información. ¿Qué necesitamos nosotros? Vamos a empezar de lo más general, de lo más genérico al más específico. Vamos a administrar un zoológico. ¿Nos dice algo del zoológico? No tenemos datos del zoológico. Dice que vamos a administrar diferentes tipos de animales. Y dice que tenemos gorilas y conejos. Es decir, nuestra primera clase es de animal. ¿Por qué de animal? Porque tenemos un gorila, que es un animal, y un conejo, que es un animal. Van a desprender de la clase genérica animal. Dice que tenga en cuenta que el animal consta de peso y altura. Entonces pues nosotros debemos definirle un peso y una altura a ese animal. Entonces acá pues simplemente vamos a definir el constructor init. Y pues le vamos a pasar el self, le vamos a pasar un peso y le vamos a pasar una altura. Y decimos acá que self. Vamos a encapsular esto. Vamos a dejarlo encapsulado privado. Peso va a ser igual a peso. Vamos a proteger nuestras variables. Y decimos que self. Altura va a ser igual a altura. Listo. Ya tenemos acá pues encapsuladas nuestras variables. Aparte de ello nos dice que a cada animal se le debe proporcionar uno o varios alimentos a consumir. Entonces necesitamos una clase alimentos. ¿Por qué vamos a definir una clase alimentos? Porque vamos a proporcionar, acá podríamos pasarle una lista de alimentos y estaría bien. Pero recordemos que a los alimentos pues debemos hacerle que están en gramos. Entonces debemos pasarle su cantidad en gramos para hacer un cálculo allí. Entonces vamos a crear esta clase de alimentos y pues tiene gramos, que esto es, también la vamos a encapsular como privado. Def init. Entonces vamos a llamar al init. No le vamos a pasar nada más que los gramos, gramos. Y le decimos acá que pues nuestro atributo
gramos privado va a ser igual a los gramos que nos lleguen. Listo. Aparte, pues dice que el animal consta de peso de altura y que a cada animal se le debe proporcionar uno o varios alimentos a consumir. Entonces, en la clase de animal debemos proporcionar una lista de alimentos. Y ahora sí, decimos acá que self.alimentos, porque esto va a ser privado, va a ser igual a los alimentos que le lleguen. Alimentos con S. Y esto pues va a ser privado, vamos a ver como privado, por ejemplo, alimentos. Entonces este lo vamos a dejar como protegido. Ahorita les digo por qué lo vamos a dejar como protegido. Y vamos a dejar el de alimentos como privado. Bien. Entonces acá se le propone unos alimentos. También para cada animal se debe calcular su IMC. Entonces pues vamos a definir acá los métodos. Vamos a hacer comentarios, ¿no? Método constructor. Y acá vamos a empezar a generar los métodos get y set. ¿Por qué? Porque estamos definiendo como encapsulando nuestras métodos get y set, nuestras variables. Entonces vamos a hacer acá primero los get y después los set para cada uno de ellos. Entonces vamos a definir get. Vamos a decirle que se va a llamar set peso. Se define así en Python. Y le vamos a pasar acá al self, peso. Vamos a decir acá que self punto peso va a ser igual al nuevo peso que me llegue. Eso de métodos get y set ya los vimos. Y vamos a definir acá def get peso. Le pasamos el self. Y simplemente vamos a hacer un return self.peso. Listo, control S, correcto. Ahora vamos a hacerlo para lo mismo para la altura. Simplemente pues me copio esto, control C y lo pego, control V. Acá le cambio peso por altura. Aquí le cambio pues también peso por altura. Y pues todo lo cambio por altura. Y acá altura. Y acá pues nuevamente lo cambio por altura. Y acá este peso lo cambio por get altura. Y ya tenemos el de la altura. Ya tenemos los métodos get y set. Simplemente ahora lo que voy a hacer es cerrar get y set. Control C. Es bueno hacer estos comentarios para documentar nuestro código. Entonces acá pongo fin get y set. Y acá vamos a definir un método para calcular el índice de masa corporal de cada animal. Para ello pues decimos que vamos a llamarlo get IMC, va a recibir el self y no va a recibir absolutamente nada más porque no necesitamos nada más. Y acá simplemente vamos a hacer un return pues del cálculo del índice de masa corporal, ¿no? Que va a ser el peso, ¿no? Esto se calcula, esto ya lo vimos en una clase nosotros. Entonces acá tenemos un error porque, bueno, acá es el punto peso y esto lo vamos a dividir entre la altura al cuadrado. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, self.altura por self.altura. Perdón, solo altura. Entonces acá pues simplemente encerramos esta operación. Y acá ya tenemos el cálculo de el IMC. Ahorita documentamos este método porque debemos documentarlo. Y simplemente pues le hacemos. ¿Cómo se documenta esto? Bueno, pues se encarga de calcular el IMC de un animal. Y esto lo va a hacer de manera genérica para cualquier animal. Entonces ya tenemos acá el de get, el IMC. Y ahí, ¿qué nos faltaría? El set de alimentos ingeridos y el get de alimentos ingeridos.
Entonces vamos a hacer acá un set de alimentos ingeridos. Entonces copiamos esto, hacemos el set alimentos, y esto es una lista. Entonces acá le pasamos alimentos y le decimos que this self.alimentos va a ser igual a los alimentos que nos lleguen. Y hacemos acá con el get alimentos y le pasamos los alimentos. Y vamos a revisar si esta clase ya la tendríamos correctamente, ¿no? Entonces, acá pues tenemos, se supone que la clase animal, que es nuestra clase base. Tenemos un método constructor donde vamos a inicializar el peso y la altura y los alimentos que no lo pedían en el ejercicio. Entonces creamos las variables peso, altura y alimentos. Creamos los métodos get y set para cada atributo. Esto pues ya lo sabemos hacer. Y creamos un método para calcular el IMC de un animal. Esto lo voy a comentar por ahora. Y vamos a probar esta clase. Entonces, animal va a ser igual a un animal. Y nos pide un peso en kilos. Por ejemplo, 34. Una altura de 120 centímetros. Y alimentos, vamos a pasarle acá una lista que sea, por ejemplo, comida 1, comida 2. Pero esto recordando que va aquí entre comillas. Listo, se supone que vamos ahora a hacer prints para probar, ¿no? Es punto get peso. Obtenemos el peso. Y acá vamos a hacer un print animal.get altura. Obtenemos la altura. Y vamos a hacer un print animal.get alimentos. Y obtenemos los alimentos. Y vamos a ver si esto nos sirve o nos genera error. Veamos que no tenemos error. Tenemos acá el peso, la altura y la comida. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un set? Pues me imagino que esto debe servir. Entonces vamos a hacer ahora el get IMC. Vamos a hacer un print animal.get IMC. Y esto nos debe devolver un índice de masa corporal que es 0,0023. Bien, esto pues no sé si esté bien el índice de masa corporal, porque es el peso entre la altura al cuadrado. Me imagino que está bien, así que bueno, dejémoslo así por ahora. Después pues vamos a verificar esto, ¿verdad?, en un software. Y ya teniendo pues nuestra clase animal, vamos a mandar esto hacia abajo y lo vamos a comentar. Y vamos a descomentar nuestra clase alimentos y simplemente vamos a generarle pues su documentación. Entonces acá es constructor. Y pues a la clase alimentos vamos a definirle también su get y set de los gramos. Acá voy a ponerle que este vamos a hacer opcional, porque más tarde voy a hacer una prueba con ello. Entonces acá vamos a hacer los get y set. Vamos a copiar todo esto, control C, y lo pego aquí, control V. Voy a quitar estos y vamos a get set gramos. Le pasamos acá los gramos y decimos que self.gramos van a ser igual a los gramos que tenemos acá. Y acá en get gramos vamos a pasarle acá los gramos. Listo, ya tendríamos pues nuestras clases alimentos y nuestra clase animal correctamente creadas. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos, por ejemplo, el conejo. Vamos a ir a crearnos el conejo. Entonces vamos a terminar de con esa altura y que el animal se puede proporcionar. Bueno, también para cada animal se debe calcular su IMC. Esto ya lo tenemos. Los alimentos de cada animal constan de un total de gramos. Aquí ya tenemos pues la clase alimentos, es decir, que al animal se le proporciona una cantidad de alimentos. Por último, a un conejo se le debe proporcionar un diente principal. Entonces vamos a hacer la clase conejo. Entonces vamos a crearnos por acá, puede ser la clase conejo, class conejo, que va a heredar de animal. Porque el conejo es un animal, ¿no? Entonces pues acá vamos a definirle
el método constructor, ¿no? Entonces vamos acá, constructor, y vamos a hacer que def su método init. Si no estamos entendiendo hasta acá, no nos preocupemos, que más tarde, recuerden que yo siempre hago un análisis al final. Entonces pues tenemos acá los alimentos. Vamos a pasarle el diente. Entonces acá pues nos creamos self.diente es igual a diente. Listo. Entonces pues ahora simplemente vamos a hacer el get y el set del diente principal. Copiamos esto acá porque va a ser muy parecido. Get y set, control C, y lo pegamos por aquí, control V. Y después hacemos pruebas. Entonces ese diente, pasamos acá el diente y diente, y acá simplemente self.diente. Y me acabo de dar cuenta de un error que cometimos aquí en gramos, que acá esto es privado. Listo. Entonces pues ya tenemos el conejo, que simplemente necesitamos el diente, y ahora vamos a ir a lo último que nos queda, que es el gorila. Y al gorila se le debe calcular el peso total de los alimentos ingeridos. Entonces vamos a crearnos acá pues nuestra clase gorila, que hereda de animal. Va a tener una herencia simple de animal. Y básicamente vamos a definirle acá también su constructor def init. Y pues ya tenemos acá pues la parte principal del constructor. Y aparte pues el gorila solamente no vamos a tener más atributos, solamente ese. Y vamos a definirle el método para... Entonces simplemente vamos al gorila y al conejo como animales. Y pues simplemente al gorila le vamos a pasar acá un método que sea comer. Acá podríamos pasarle un mapa, pero no le vamos a pasar nada. Self. Y este método comer, que es privado, no, este método es público. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer get. No, vamos a crear acá una lista. Va a ser igual a una lista. Vamos a hacer un for y in alimentos in self.alimentos. Lo que vamos a hacer es que lista.append, vamos a agregarle a la lista un mensaje, las n, comiendo, dos puntos, un fstring, y acá le concatenamos con el alimento, con i. Y acá return lista. Y listo, vamos a hacer pruebas a ver si esto nos funciona. Entonces ya hicimos la prueba con el animal, ahora vamos a hacer la prueba con el conejo. Va a ser igual a un conejo nuevo. Al final tuvimos que modificar esto, pero bueno, vamos a pasar un peso de 3 kilos, una altura de 20 centímetros, entonces 0.2. Alimentos, vamos a pasarle que el conejo come hierba y toma agua y ya. Y el diente principal va a ser el diente, el colmillo, por ejemplo. Y se lo pasamos como colmillo. Acá pues vamos a hacer un print, simplemente de print conejo punto. Veamos que acá ya me salen lo del padre, los métodos del padre. Entonces control C, acá control V, control C, control V, get altura. Acá vamos a hacer un get, este get gramos, no sé si de dónde lo tenemos, pero bueno. Get altura, get alimentos. Vamos a hacer un get IMC.
Y vamos a ver qué más tenemos por obtener. No más. Entonces control X. Y vamos a probarlo. Dice que conejo no tiene atributo alimentos. Has no attributes alimentos. Entonces en conejo pues tenemos los alimentos. Entonces vamos a eliminar esta, a ver si así nos funciona. Y así nos funciona correctamente, pero no está funcionando con los alimentos. ¿Por qué? Entonces vámonos alimentos. Ah, claro, acá no habíamos modificado esto. Alimentos. Ya, ahora sí, control S. Y acá vamos a hacer un get alimentos. Print conejo.get alimentos. Control S. Copiamos. Y ya tenemos los alimentos. Hierba, agua. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero control C, control V, con un gorila. Gorila, esto es igual a un gorila. Y acá le vamos a pasar pues los parámetros. Gorila. El peso va a pesar 80 kilos. Va a medir 1,20. Le vamos a pasar los alimentos que consume, que va a consumir banana, coma, pera, coma, hierba. Y acá pues simplemente cambiamos esta instancia a gorila. Con Alt podemos hacer esto que voy a hacer. Gorila. Y vamos a imprimir ahora el gorila. Y el gorila pesa 80, 1,20, tiene un IMC de 55.5. Y tenemos acá pues la banana, la pera y la hierba, que son los alimentos que consume. Y básicamente aquí logramos hacer pues el ejercicio planteado, solo que sin el cálculo del total de los alimentos, porque se nos complica un poquito. Y acá esto no lo hemos hecho. Bueno, básicamente la importancia de este ejercicio es que vamos a utilizar programación modular. Entonces vamos a crear acá un archivo nuevo que se va a llamar animal. Y acá en animal lo que vamos a hacer es copiar la clase de animal para utilizar programación modular. Entonces control X, control V. Pero ese animal debemos importarlo. From ejercicio animales import animal. Listo. Vamos a crearnos acá un nuevo archivo que se va a llamar conejo. Y acá en conejo pues simplemente nos vamos aquí al main y copiamos el conejo. La clase conejo, control X, la pegamos acá en conejo, control V. Y acá debemos hacer la misma importación de animal. From ejercicio animales import conejo. Import animal, perdón, animal. Y ya tenemos acá el animal. Control S para guardar. Ahora vamos a necesitar, aparte del animal, el gorila. Después del conejo, el gorila. Control X. Y vamos a hacer acá un nuevo archivo que se llame gorila.py. Acá nos faltó el .py, entonces cambiar nombre .python para que no lo reconozca como Python. Y acá nuevamente .python. Entonces acá en gorila me pego el gorila e importo nuevamente el animal. From ejercicio animales import animal. Control S. Y aquí en el main no me queda nada más y nada menos que importar ejercicio animales. Acá pues, no, esto ya lo tengo. Simplemente acá voy a importar animal, conejo, coma,
gorila. Esta programación, de este tipo de programación modular ya la habíamos visto anteriormente, así que pues vamos a correrla a ver si nos está funcionando correctamente. Dice que ejercicio animales, import conejo. Acá en ejercicio animales vamos a crear un nuevo módulo que llame animales. Y vamos a meter esto porque estábamos haciendo las cosas mal. Vamos a meter este mover. Vamos a meter el conejo mover. Y vamos a meter el gorila aquí también. Mover. Y aquí en el main, básicamente lo que vamos a hacer es importar, pero ya no ejercicio animales, sino el módulo animales, los conejos y esa vaina. Y vamos a intentar probarlo. Y dice que no encontró el módulo ejercicio animales en animal, me imagino, claro, acá está el error. En animal. Y bueno, aquí este error ya sé por qué es, y es porque, bueno, últimamente soy un pendejo. Y es from animales.conejo, importame el conejo. Control X. Y acá, from animales.gorila, import gorila. Correcto. Y acá en gorila debemos hacer acá, from animales.animal, importame animal. Y acá en from animales.animal, importame animal. Y ahora sí ya debería funcionar correctamente. Vamos a hacer la prueba. Y veamos que ahora sí ya nos funciona correctamente sin tanto error. Ahora sí vamos a recapitular todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces dice, suponga que es el administrador de un zoológico el cual debe mantener diferentes tipos de animales, gorilas y conejos. Tenga en cuenta que un animal consta de peso y altura. Tenemos nuestra clase animal con peso, altura y los alimentos ingeridos que nos lo piden acá, el cual se le proporcionará varios alimentos a consumir. También se le debe calcular su IMC. Esto acá lo vamos a eliminar para dejarlo más sencillo. Entonces acá calculamos el IMC y bueno, esta clase no hay ningún problema, no es nada. Aparte de ello tenemos un conejo que hereda de animal, pero como animal lo tenemos en un fichero diferente, lo estamos modularizando, pues debemos importarlo. Recordemos que para importarlo utilizamos el nombre del paquete de la carpeta animales, punto nombre del archivo, que en este caso se llama animal. Vamos a importar una clase. La clase se llama animal. Y acá hacemos el conejo, que simplemente pues va a utilizar el constructor padre y le vamos a asignar un diente. Obtenemos el diente y acá pues get, acá debe ser diente. Get diente. Y listo, nada que modificar por conejo. Aparte de ello pues tenemos un gorila, que pues importamos igual el animal. El gorila es un animal, hereda animal, tiene su constructor y aparte pues tenemos un método comer. Y finalmente tenemos acá pues el conejo y el gorila. Pues para poder utilizar la clase conejo y la clase gorila pues importamos de conejo y de gorila pues las clases conejo y gorila. Y pues hasta acá pues vemos que todo está funcionando utilizando programación modular. Ahora pues para salirnos de acá, acabar este video, pues simplemente vamos a abrir GitHub Desktop y vamos a hacer pues el commit. Para este commit pues básicamente acá en curso Python vemos que no me está tomando nada porque este archivo lo tengo en una carpeta diferente. Entonces me voy a copiar este de herencia, control C, esta carpeta, control C, y pues voy a abrir curso Python, abrir reciente y curso Python, y voy a hacer esto acá en el curso de Python. Acá básicamente esto lo elimino, muere la papelera, y acá en Po copio herencia, y aquí ya tengo todo con ejercicio animales y todo. Entonces pues si me voy acá vemos que eliminé unos archivos y agregué otros y simplemente le voy a colocar acá finalización herencia simple, que vemos que esto puede ser un poco complicado. Hacemos el commit a la rama master y hacemos el push a pues GitHub, y allí pues ya deberíamos tener todos nuestros cambios tan pronto termine esto. Y no siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.